El tema es fetichismo, por eso los zapatos que ven en esa imagen. Hay mucha controversia con este tema, les decía, porque mucha gente considera que no es una patología. Incluso los manuales de enfermedades mentales y los manuales de sexología tienden a confundir los términos. Porque antes se consideraba que el fetichismo, por ejemplo, era una alteración a nivel del administrador de un estímulo sexual. Cuando hay un estímulo sexual, o sea, para despertar el deseo sexual, digamos, hay una situación de estímulo sexual y se requiere alguien que administre ese estímulo. O sea, el estímulo no aparece por sí solo, generalmente, sino hay alguien que lo administra, alguien que lo produce. Ese alguien puede ser una persona del mismo sexo, puede ser una persona del sexo opuesto, puede ser una persona de ambos sexos. Estaríamos hablando de un estímulo homosexual, heterosexual o bisexual. Pero ese estímulo también puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser un anciano, puede ser un niño, puede ser un joven. Entonces hay muchas posibilidades cuando hay patologías que se llaman las famosas parafilias, que son los agentes que producen el estímulo sexual. En el caso del fetichismo, antes se consideraba, por ejemplo, que era un objeto inanimado. Podría ser una prenda de vestir, podría ser unos zapatos, podría ser también una parte del cuerpo. Es decir, por ejemplo, los pies, que es un fetiche bastante común, pero posteriormente el manual diagnóstico en sexología, que es un manual que únicamente se ocupa de las alteraciones, enfermedades que tienen un origen sexual o acerca de la función sexual, entonces se separó y se dividió en dos, el fetichismo y la somatofilia. Es decir, el fetichismo se convierte en una atracción donde se utilizan objetos inanimados, o sea, una prenda, un zapato, un látigo, cualquier objeto, un peluche, una tela, una vestimenta, etcétera. Y por otra parte, una parte del cuerpo, que hay una fijación, por ejemplo, lo más común es con los pies, pero eso ya no pertenece ahora al fetichismo, sino a la somatofilia, que es otra variante sexual donde requiere de una forma específica de estimulación sexual. Todas estas patologías o parafilias tienen que ver, y es muy importante que lo tengan en cuenta, que hay una especificidad, es decir, la única forma que tú tienes de excitarse es con ese objeto sexual, en el caso del fetichismo, con esa prenda de vestir, o con una textura que puede ser una tela, o una forma que puede ser un zapato, o puede ser un cinturón, o puede ser cualquier tipo de prenda, o puede ser un juguete sexual, y no tendrías otra posibilidad de excitarte si no es a través de ese objeto sexual. Entonces, hay exclusividad, la única forma que puedes excitarte es esa. Ahora, la actividad sexual la puedes realizar a través de la masturbación, con fantasías o con usar material sexualmente explícito. Puede ser que te produzca hasta con un juguete sexual, por ejemplo, y con objetos no vivientes. Eso es lo que te activa la función sexual y no hay ninguna otra forma que tú le empieces a disfrutar o que tengas alguna actividad sexual si no hay la presencia de ese objeto. Por ejemplo, en el caso de las personas que usan zapatos, ellos siempre van a estar con el zapato. Si no hay zapatos, no van a tener excitación sexual. O sea, es un objeto indispensable para que ellos se exciten sexualmente. Acuérdense que pueden participar haciendo preguntas de cualquier tipo. No estamos hablando, hablamos originalmente del fetiche en este caso, pero podemos hablar también de cualquier otro tema relacionado con sexología. Lo importante es que ustedes participen, pregunten y que vayamos conversando sobre este tema. Entonces, cuando hablamos de fetichismo, hay que hacer un análisis diferencial entre la somatofilia, por ejemplo, o el travestismo. El travestismo, que es vestirse con ropas del sexo opuesto y que muchas veces cae o lo confunden con el fetichismo, y el fetichismo de una parte del cuerpo que no es fetichismo ya, sino que se llama somatofilia. Entonces, no es por eso una parte del cuerpo actualmente, sino que se considera que el fetichismo está considerado como la activación sexual con un objeto inanimado, que puede ser diferente, ¿no? Entonces puede ser de diferentes formas. Esa es la especificidad fundamental, o sea, la actividad sexual con objetos no vivientes. Buenas noches, doctor, gracias. ¿Un hombre mujeriego puede cambiar? Claro que sí, o sea,
Ser mujeriego significa tener múltiples parejas, es decir, relaciones promiscuas. ¿Qué es una relación promiscua? Es tener más de 5 o 6 parejas por año sexuales. Ahora, es un aprendizaje, no existe una adicción, digamos, al sexo, sino una hipersexualidad. Y puede ser que la hipersexualidad te lleve a tener experiencias con diferentes personas. Pero depende del grado de compromiso que quieras en una relación, de las experiencias que has tenido anteriormente. Hay que hacer también un diagnóstico para ver cuál es la causa de que una persona tenga que buscar siempre parejas diferentes. Puede ser que no quiera comprometerse, puede ser que desconozca la forma de activar la función sexual, puede ser que tenga problemas de relación, que tenga dificultades de algún tipo de relaciones interpersonales, porque acuérdense que los problemas de pareja afectan también la vida sexual de la persona. Entonces hay que analizar primero para descubrir cuál es el motivo, pero de que puede haber cambios, sí, porque las terapias sexuales, la personalidad es dinámica, las preferencias son dinámicas, las actividades sexuales son variantes, son diversas, cambian también con el tiempo y pueden modificarse a través de las técnicas de modificación de conducta, de la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento asertivo, la información sexual. La historia de la persona está muy relacionada con lo que sucede en sus preferencias sexuales. Ahora vamos a ver en cuanto al fetichismo, por ejemplo, qué es lo que pasa. Tiene características determinadas. Por ejemplo, se puede dar en actividad sexual con uno mismo o con tu pareja, o también con fantasías. Es decir, por ejemplo, hay gente que utiliza zapatos o peluches para masturbarse. Y siempre es el mismo peluche o el mismo tipo de peluche o zapatos de tacón alto, que puede ser una prenda de vestir, y lo puede realizar también en pareja. A veces la pareja también es cómplice del fetichismo. O hay que diferenciar también que el fetichismo puede ser considerado como una experiencia, no como una patología o una parafilia. Cuando les digo una experiencia es que de vez en cuando con tu pareja puedes tener una variante sexual que incluya alguna prenda de vestir, porque parte del fetichismo consiste, por ejemplo, en ropa interior, ya sea un calzón o un brasier, un sostén, que puedas utilizarlo, lo utiliza generalmente el hombre, lo huele, lo toca, o la pareja se lo pone y tiene puestos los zapatos, o tiene puestos zapatos calados, o zapatos cubiertos. Hay muchas variantes en este tipo de situaciones sexuales. Entonces pueden ser diferentes, pero depende de cada persona. Cada persona tiene sus preferencias y esas pueden ser múltiples, pueden ser variables, pueden ser, como les dije, algún juguete sexual. Y eso es una variante, una experiencia que tú tienes fetichista que te hace salir de la rutina. Pero cuando esa experiencia se da siempre, en todos los casos, y no hay forma de que tú te excites sexualmente de otra manera, sin usar esos objetos, allí ya caes en una patología. El fetichismo generalmente no tiene consecuencias negativas a menos que te produzca culpa o ansiedad. Y ahí sí ha habido un problema o que produzca malestar en tu pareja porque sabe que sin ese objeto no te vas a excitar. Entonces ya no la pareja siente que no es ella la que te atrae, sino que es lo que está usando lo que te atrae. Y pueden haber discordias, peleas o malestar por este tipo de situaciones. Vamos a sacar las imágenes para poderlo verlos más claros. Entonces los fetiches, por ejemplo, pueden ser de texturas, pueden ser de calidad de una tela, por ejemplo la tela de seda, o puede ser una tela más áspera, o puede ser un peluche lo que te provoque la excitación sexual. O también en formas, como un zapato, que puede ser zapato de taco, zapato deportivo, zapato... Generalmente son de taco y son zapatos también generalmente calados, es decir, que expongan los dedos de los pies. Entonces varían el objeto de acuerdo a lo que le gusta a la persona. También se puede dar en mujeres, en hombres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, solteros, casados, jóvenes, mayores. Se puede presentar en cualquier edad y puede darse personas casadas y vivir ese fetichismo en pareja, con cierta complicidad y con consenso, o sea, con acuerdo de que es la práctica que quieren realizar realmente ellos, ¿no? Entonces, generalmente son prendas íntimas las que se utilizan para excitarse sexualmente. Y eso es muy común, ese tipo de prendas, o también el zapato, que es el más común de todos,
y puede darse, como le decía, también en la masturbación, en el autoejercicio de la función sexual. Entonces acá hablamos de un interés hacia determinados objetos, con determinadas formas, con determinadas texturas, y que son los que generalmente son considerados como estimulantes, pero que no es común porque esas zonas o esos juguetes no son realmente estimulados porque no están en los genitales, van a otras zonas. ¿Por qué se originan los fetiches? Las causas del origen del fetiche pueden ser también diversas. Depende, Yair, de todas tus experiencias anteriores. Puede ser que te hayas condicionado, que hayas aprendido por un estímulo determinado, porque una vez lo utilizaste, te gustó y lo sigues utilizando y no dejas de usarlo varias veces. Por ejemplo, hay personas que utilizan para dormir una tela y lo ven en niños que tocan la tela y sin esa tela no se duermen, o con un peluche determinado. Se quedan con el peluche y empiezan a dormir con el peluche tocándole. Es pésimo para los niños no tienen por qué dormir asociándolos a un objeto, porque ahí puede empezar un fetichismo, porque después lo van a llevar al plano sexual. Entonces, muchos padres le facilitan, dicen, ay no, él no puede dormir sin su meme, sin su juguete, sin su tela, sin su peluche. No, los niños tienen que aprender a dormir solos, no tienen que tener ninguna manía, porque eso los puede llevar a otras cosas en el futuro, más adelante. Entonces puede originarse porque tu pareja te enseñó, porque lo aprendiste, porque es un proceso de aprendizaje. O sea, la sexualidad varía con el tiempo y uno aprende de diferentes formas. Y te puedes fijar con esa etapa de excitación, que es lo que hay que tratar de no hacer. Cuando una conducta se fija y es la única conducta, empieza a desarrollarse la patología. Por eso la sexualidad siempre tiene que variar, siempre tiene que ser diferente. La ropa interior es otro de los fetiches principales. No solamente para tocarlos, o sea, también hay gente que los huele, los lame, los chupa. Es ropa, por supuesto, usada, ¿no? De su pareja o de cualquier persona que la traiga sexualmente. Y se masturba con esa ropa o la huele y se masturba mientras la va oliendo, la va lamiendo y le atrae el olor a intimidad que tiene esa ropa, ¿no? Entonces generalmente son objetos que son considerados estimulantes para una persona, pero que no son iguales para todos. O sea, no es que haya una norma que tiene que ser el fetichismo de determinada manera. Eh, los objetos animados son múltiples y puede ser cualquier objeto que estés utilizando para excitarte sexualmente. Generalmente, como le dije, son zapatos, ropas, juguetes, material de late, material de cuero, las sedas, las telas muy delicadas, estimulan mucho la actividad sexual. No debemos satanizar tampoco el fetichismo, porque lo puedes incorporar como una experiencia dentro de una gama de las variantes sexuales para salir de la rutina, digamos, ¿no? El fetichismo es un tema privado, la gente que es fetichista no lo conversa. A veces ni siquiera su pareja se entera y se practica en un contexto de intimidad individual o consensuada con tu pareja. Hola Cielo, Pedro, Diego, Frido, los veo por acá. Entonces puede interferir con la vida cotidiana y con la vida sexual de tu pareja, sobre todo cuando hay un condicionamiento por ese objeto y que lo tienes que tener siempre presente y sobre todo cuando causa daño o sufrimiento a otra persona, a tu pareja, por ejemplo. Porque sabes que no te estás excitando con tu pareja, sino con el objeto que puede ser usado por tu pareja o por ti, y es lo que más te está excitando en esa situación sexual. Hola Yone, ¿cómo estás? Más tarde te llamo, tengo que conversar contigo. Entonces puede convertirse en un problema, en una alteración sexual, ese fetichismo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entonces es una situación que se produce a nivel del estímulo sexual y está producida por el administrador, es decir, la persona o el objeto que administra la situación sexual. Y puede ser una patología cuando te hace sufrir, te produce ansiedad, te produce problemas de pareja, cuando no puedes tener actividad sexual sin usar ese objeto de que estamos hablando. Entonces puede ser complicado y los factores que intervienen en el fetichismo, como me preguntaste anteriormente, pueden ser diferentes. Por eso es importante en una entrevista hacer un análisis de la vida anterior, de la vida sexual, de cómo se inició y cómo se ha ido desarrollando para poder entender cómo se van formando las conductas sexuales.
Una conducta o un comportamiento sexual está relacionado con la biología, con la genética, pero también con la sociedad en la que vives, con la sociocultura y también con la memética. Yo les he hablado en algunas ocasiones de los memes, que son ideas, información, creencias que se van transmitiendo de una generación a otra o que van transmitiéndote a través de redes sociales o de cursos o de conferencias. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, yo acá les estoy pasando memes, que esos memes en sí son ideas, no son los memes de dibujos, de comiquitas, es una teoría científica. Esos memes, que son ideas, información, creencias que van recibiendo ustedes, van quedando asimiladas en el cerebro. Entonces tenemos un acervo de memes y en base a esos memes nosotros vamos generando valores, actitudes ante la sexualidad en este caso y conductas sexuales. Entonces ya tú puedes aprender sin darte cuenta, o sea, porque va quedando en tu mente, tú eres el que decides porque el cerebro tiene los memes acumulados, pero la última palabra la tienes tú, la decisión. Eres influenciado por los memes, pero si escuchaste, por ejemplo, o te contaron, o viste películas que los memes, los objetos inanimados sirven para producir placer, y empiezas a probar y experimentar, puede ser que sea una experiencia muy disfrutable, muy placentera, pero si te quedas con esa experiencia únicamente, vas a repetir todas tus conductas de la misma manera y vas a estar influenciado por esos memes que en definitiva van a ser los que te van a decir cómo disfrutar tu vida sexual. Entonces, en ese sentido, te refiere que a esa práctica le atribuyes un valor especial a un objeto que es inanimado. Y ese objeto no es parte del cuerpo, acuérdense, es un objeto externo. Al inicio, para los que han entrado tarde, les comentaba que antes se consideraba, por ejemplo, que el fetichismo era un objeto, una prenda de vestir, un zapato, cualquier cosa, pero que también era una parte del cuerpo. Han oído hablar, por ejemplo, de las personas que les gusta oler, lamer, chupar los dedos de los pies, el olor que hay en los pies o en las axilas. Eso se consideraba parte del fetichismo. Pero ahora no, actualmente esa es una patología aparte que se llama somatofilia. Es decir, hay una zona del cuerpo que no es sexual, que produce excitación sexual como en el fetichismo. Solo que en vez de ser un objeto es una parte del cuerpo, pero son dos cosas diferentes. Por un lado está el fetichismo, que son objetos inanimados. Por el otro lado está la somatofilia, que es una parte del cuerpo no genital, que es la que te produce atracción sexual. La más común son los dedos de los pies, el olor de los pies. Por eso las personas chupan los dedos de los pies, los huelen, sienten placer sexual, o también en zonas de la ingle, o las axilas, o determinada parte del cuerpo. Y solamente se excitan y tienen orgasmo a través de la estimulación de esa zona. Mi fetiche es pegarle con la correa en las tetas de mi novia. ¿Es malo? Bueno, si le hace daño a tu novia y tu novia no lo quiere hacer, sería malo. Ahora, si tu novia está de acuerdo porque hay consenso y lo hace porque ella también lo disfruta, no para complacerte a ti, sino porque siente placer haciéndolo, está bien, es una variante sexual. Pero acuérdense que toda actividad sexual es normal o está bien que la hagas si tu pareja está de acuerdo, si no le produce daños, no le deja marcas, no lo humilla, ni le causa sufrimiento. Entonces, en este caso, César, los dos tendrían que estar de acuerdo en hacer esa actividad sexual. Y lo lógico sería que fuese de los dos lados, es decir, así como a ella le gusta que tú le pegues, ella también debería pegarte a ti, porque sería una igualdad de actividad sexual en este caso, ¿no? Ahora, generalmente las personas que son fetichistas le atribuyen cualidades mágicas a los objetos, ya sea cualidades de índole mística, religiosa o de tipo sexual. Entonces le dan un valor que realmente no tiene y lo utilizan en la actividad sexual. Cuando esto es una patología o una alteración porque no pueden vivir sin utilizar estos objetos, el objeto fetiche en este caso es indispensable y no pueden disfrutar de la actividad sexual sin la presencia de este objeto para lograr ya sea la excitación, en el caso del hombre la erección, la mujer la lubricación y el orgasmo. Ahora se da en hombres y mujeres por igual, pero se da muchísimo más en el caso de los hombres, de acuerdo a los estudios
que se han realizado, ¿no? Y los fetiches son diferentes. Puede ser considerado, como les dije, una variante sexual para salir de la rutina, o es decir, como una experiencia aceptable dentro de una relación consensuada, donde las dos personas están de acuerdo en hacerlo y nadie impone ni obliga al otro a que lo haga. O puede ser un trastorno parafílico, una parafilia, una patología, una alteración que siempre va a ser persistente, recurrente y que va a perjudicar la relación y va a perjudicar a la pareja, porque interfiere significativamente con la relación cotidiana sexual que puedas tener con tu pareja. Entonces ya no estamos hablando de relaciones sexuales saludables porque hay presencia de ansiedad, hay sufrimiento, hay malestar, hay resentimiento y la persona que no le gusta el fetiche o que no usa el fetiche siente que está siendo utilizada y que su pareja se está excitando realmente por el objeto y no por la persona. Es decir, no la ama, no la desea, la utiliza como parte de un objeto de búsqueda de placer con interferencia del objeto en sí. Ahora, hay rituales para el fetichismo. Hola Maricruz, ¿cómo estás? Los rituales quiere decir que hay una forma de utilizar siempre el método de excitación. Entonces, como la sexualidad es diferente y a cada uno nos gustan cosas diferentes, la forma de excitarte también es diferente y los rituales también pueden variar de una persona a otra. No es que tienen que seguir una secuencia determinada, porque depende de lo que te guste o lo que no te guste. O sea, los intereses y comportamientos sexuales que hay varían notoriamente de una persona a otra y también varían en el tiempo, o sea, son dinámicos. Lo que te gusta hoy puede que no te guste dentro de un mes o dentro de una semana. Y puede ser que no te guste nunca y de repente a los 50 años te empieza a gustar una actividad sexual con algún objeto inanimado que antes no te gustaba. Hola, My Little World, ¿cómo estás? Entonces varían enormemente de persona a persona. No es que haya un ritual que tienen que seguir. Y hay un conjunto de actividades que generalmente realizan, no todos los fetichistas, pero sí la mayoría. El ritual puede estar relacionado, por ejemplo, con el objeto o con la situación en la cual vas a desencadenar el deseo y la excitación sexual. O sea, no todos los fetichistas realizan las mismas conductas. Así como varía la personalidad, también varía la actividad sexual y las preferencias sexuales. Unos rituales, por ejemplo, determinados pueden incluir cosas, por ejemplo, como la compra de algún objeto específico. Ir a comprar los zapatos no para que lo use tu pareja, sino para utilizarlo tú sexualmente. O ir a comprar un objeto sexual o una prenda determinada. La lencería, por ejemplo. Por eso las tiendas de juguetes sexuales también venden lencería que no es solo para excitar, sino que muchas veces puede ser utilizada como un fetiche. Puede incluir la preparación del ambiente. El ambiente que uno recrea en una actividad sexual también está relacionado con el objeto fetiche. Generalmente es un ambiente erótico con colores rojos, negros, oscuros, una música apropiada y también ciertas acciones o movimientos que utiliza la persona o la pareja con el objeto que está utilizando. O sea, para excitarse, ya sea una ropa interior o una prenda de vestir o unos calzados o unas medias, tanto en hombres como en mujeres, que eso intensifica el placer sexual en la persona que es fetichista. O sea, la experiencia va a ser muchísimo más intensa y por tanto va a tener más placer sexual. Hay como una especie en el ritual, como una adoración, un enamoramiento del objeto. Es decir, la persona puede estar tiempo, agarra el objeto, lo mira, lo toca, lo ve, lo examina, lo lame, lo huele. Hablamos, por ejemplo, de un zapato, ¿no? Entonces vas probando, lamiéndolo, excitándote, admirando el objeto de deseo, que en este caso es inanimado, ya no es tu pareja, es el objeto que estás utilizando. Entonces lo tocas, lo acaricias, lo lames, lo chupas, haces lo que quieras, lo hueles y realmente disfrutas de la presencia de ese objeto. VIH en sexo oral, ¿quién corre riesgo? Es muy difícil, Brian, que el sexo oral transmita, el VIH se transmita vía sexo oral. En el Perú no han habido casos reportados de contagio de VIH por sexo oral. Tendría que haber sangre en las dos personas, en el que reciba y en el que dé.
y en este caso sería igual, pero como les digo, es muy mínima la posibilidad. Pero siempre para prevenir riesgos de cualquier infección de transmisión sexual o incluso el VIH, porque si hubiera sangramientos hay posibilidad de riesgo, entonces se utilizan los diques sexuales que ya hemos hablado, o sea que son unas fundas de látex, unos rectángulos que se ponen en la zona en caso de que vayas a hacer sexo oral, anal o vaginal, o en el caso de sexo oral hacia el pene, el cunilingus, ya se me fue la palabra, tiene que usar preservativo, la felación, es decir, chupar el pene de la pareja. Alguien que tiene, por ejemplo, un fetiche con la ropa, puede hacer un ritual para ponérsela. Es decir, primero para comprar la lencería, buscar el tipo de lencería, buscar los colores, buscar la calidad, ponérselos a su pareja o ponérselos él. Porque hay hombres, por ejemplo, que se ponen la ropa interior de su pareja o que tienen relaciones oliendo la ropa interior usada de su pareja, no nueva. O sea, la compran, la usa y el día cuando se la saca, en la relación sexual, empieza a olerla y no necesariamente la lava cuidadosamente antes de usarla, sino que prefiere utilizar la ropa después, o sea, usarla como un fetiche después de que su pareja la ha utilizado. Alguien que tiene, por ejemplo, un fetiche por los zapatos, puede hacer un ritual de acariciarlos, mirarlos, olerlos y besarlos y lamerlos también, sobre todo en su parte interior. O acercarse al zapato que le camine, se lo pone encima su pareja y camina con los zapatos encima de él. Y él va a tocar y a disfrutar y va a admirar esos zapatos. Y si son zapatos calados, estaría en una mezcla entre el objeto inanimado y la parte del pie. O sea, sería una mezcla de dos parafilias que sería el fetichismo y el somatizar, o sea, la zona de ese cuerpo. ¿Ok? Entonces alguien que tiene, por ejemplo, un fetiche con los pies puede hacer el ritual de masajearlos, acariciarlos, tocarlos, besarlos, pero ese es somatofilia, ya no es fetichismo, porque es una parte del cuerpo, es una parte del cuerpo que no genital lo que está produciendo la excitación. Ahora el fetichismo tiene una estimulación extrema hacia determinadas partes del objeto que está utilizando para excitarse sexualmente. Estas prácticas fetichistas, como les dije, pueden variar de una persona a otra dependiendo del objeto que esté utilizando y que le atraiga sexualmente, que le estimule. Entonces algunos pueden realizar rituales de, como les decía, de enamoramiento o de venerar ese objeto o adorarlo, como por ejemplo algo que te atrae realmente y utilizas tus sentidos para disfrutar de ese objeto sexual. Es decir, lo miras, lo mueves, lo lames, no lo puedes escuchar porque no habla, pero lo puedes utilizar también como prenda de vestir. Te puedes poner esa ropa para tener actividad sexual, ya sea con masturbación o con coito con tu pareja. Entonces hay todo un escenario que se puede recrear. Pueden ser también medias, puede ser ropa interior de hombre, el boxer, puede ser juguetes sexuales, como les decía, que los objetos de fetiche. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con una pareja que tenga atracción por algún objeto inanimado para excitarse sexualmente y sin ese objeto no ha podido disfrutar de su vida sexual. Estas prácticas, como les dije antes, tienen que ser siempre consensuadas, deberían ser higiénicas, es decir, tiene que haber respeto en el trato de la pareja, tiene que haber un acuerdo en las prendas que se va a utilizar, sobre todo cuando hay dos personas involucradas. A veces la pareja tiende a ser cómplice de fetichismo, otras no. Pero cualquier práctica, ya les he dicho siempre que tiene que haber consenso, tiene que haber preparación, tiene que haber conversación de qué objeto se va a utilizar y tiene que haber cuidado de que no cause ningún daño físico ni emocional ni ninguna marca. Por eso te decía, cuando alguien me comentaba ahí que le gustaba utilizar el látigo para castigar a su pareja en los senos, no es del todo correcto si la pareja no lo acepta.
O sea, y si le produce daño, un daño intenso, no vale la pena que lo realiza. Una pregunta muy común es, ¿cuál es el perfil de un fetichista? ¿Existen determinados rasgos de personalidad comunes a los fetichistas? No existe ninguno. No existe un patrón único del perfil de personalidad de un fetichismo. Puede ser cualquier persona. Es una persona simplemente que experimenta placer sexual proveniente de fuentes no convencionales, diferentes orígenes y puede tener diferentes antecedentes. La primera vez que empezó a adquirir este hábito de fetichismo, ¿no? O las experiencias de vida que haya tenido. Puede ser un aprendizaje con una pareja que utilizó una vez un objeto y le gustó y le empezó a repetirlo y se volvió una constante en su actividad sexual. Algunas personas pueden experimentar fetichismo dentro de una relación normal sin ser una patología. Les he dicho que puede ser una experiencia, una variante que incorporas en tu repertorio sexual para disfrutar, pero disfrutas también de otras opciones, de otras variantes sexuales. Cuando solamente es el objeto que tiene que estar presente para poder excitarse y es la única forma que tú logres tu erección o tu lubricación o erección de clítoris, es decir, para lograr la excitación, entonces ya estamos hablando de una patología. Entonces, a veces se vuelve una conducta compulsiva. Rasgos, por ejemplo, decir son las personas introvertidas, extrovertidas, que tienen algún trastorno de personalidad fetichista, no necesariamente. Incluso hay gente que considera que el fetichismo no es una enfermedad mental, porque no lo es un problema sexual y es una enfermedad sexual, pero no necesariamente está relacionada con algún rasgo de la personalidad. Buenas noches, doctor. Le pasó a una amiga que le pegaban por que le pagaban solo por tocarle los pies. Bueno, ahí estamos hablando de somatofilia y no de fetichismo. Que como le dije al inicio del en vivo, el fetichismo es diferente. Antes se consideraba que el fetichismo era la excitación sexual de un objeto lograda a través de un objeto, de una prenda de vestir, etcétera, inanimado, o de una parte del cuerpo. Ahora no, esas dos patologías están separadas. Y el fetichismo de la parte del cuerpo no genital se llama somatofilia. En este caso lo más común es los pies. No sé si han visto, está como de moda el fetichismo a través de los pies, la obsesión de los dedos. Y hay gente que se dedica a observar los dedos de los pies, le excitan tremendamente, ni siquiera tiene contacto con ellos, solamente los ve. Y hay personas que tienen una obsesión con esto y pagan también en OnlyFans. Hay muchas personas, hay un OnlyFans de pies exclusivamente. Entonces, la obsesión principal de la somatofilia, de la parte del cuerpo no genital, está relacionada con los pies. Y la persona que se excita con estos pies es la que los huele, los chupa, los lame, los acaricia, les hace masaje, los toca y disfruta como si fuese lo máximo el placer sexual que siente ante esto. Entonces a veces el fetichista está más interesado en explorar el objeto y en la somatofilia explorar la parte del cuerpo no genital y lo puede hacer con su mismo cuerpo, en solitario. Mientras se masturba se va él mismo tocando, lamiendo, acariciando partes de su cuerpo y cuando está con su pareja también lo hace con ella. Entonces puede buscar la aceptación de la pareja y la pareja aprende a excitarse también con la estimulación de sus dedos de los pies y porque se da cuenta que su pareja está admirándolo, que está venerando sus pies y se siente con una autoestima elevadísima porque es parte de su cuerpo la que está siendo utilizada. Ahora siempre tiene que haber una pareja muy especial que acepte este tipo de actividades que pueden llegar a convertirse en una patología si se realizan siempre. Entonces, algunos estudios, por ejemplo, han encontrado que pueden tener el fetichista determinadas características comunes. O sea, están muy interesados en la moda, en las últimas prendas, en todas las novedades que hay en el vestir, ya sea del hombre o de la mujer. Sobre todo en la ropa interior, en las medias de la mujer, en la calidad de las medias, en todos los accesorios que utiliza
para las medias, hay un interés estético bastante alto y una sensualidad y un descubrimiento del placer en obras de arte, en fotografías, en imágenes y en objetos en sí. Hay mayor curiosidad en cuanto a las distintas formas de obtener el placer sexual. O sea, no se contenta con una actividad sexual convencional, sino que prefieren la variabilidad de la conducta. Estas personas nunca se van a aburrir. Pero lo ideal sería que tú las incorpores como una práctica eventual, que de vez en cuando las utilices en tu vida sexual, pero que no se conviertan en la forma exclusiva de tener excitación sexual. Estas características fetichistas no son universales. O sea, por eso no hay un perfil. No se aplican a todas las personas. No todas las personas responden igual. No todas las personas experimentan lo mismo, las mismas sensaciones de placer ante un objeto u otro. Hola Maite, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La mayoría de fetichistas pueden llevar una vida funcional. Ellos trabajan, no tienen ningún problema, tienen una vida saludable, se alimentan bien, hacen ejercicio, comen bien, tienen buenas relaciones de pareja, mientras no interfiere en su capacidad de mantener relaciones con otras personas. Entonces, las relaciones pueden continuar siendo satisfactorias, pero lo ideal de un fetichista es que su pareja también lo sea. Porque si tu pareja no lo es, no lo va a aceptar y no lo va a querer y no va a tener una vida sexual saludable. ¿La candidiasis tiene cura? Sí, la candidiasis tiene cura. Tienes que ir a un ginecólogo, a tu ginecólogo, en caso que sea mujer o un hombre. Tiene que ir a su médico, urólogo preferiblemente, para que te mande un tratamiento, ¿ok? Para la candidiasis. Puede mantenerse en el fetichismo se puede dar en cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier persona de cualquier preferencia sexual. No hay diferencias raciales ni culturales. Cualquier persona puede venerar los rasgos fetichistas. Por eso hablamos de que no hay un perfil universal. Otros estudios han encontrado que los hombres tienen más posibilidades de experimentar fetichismo que las mujeres, a pesar de que el hombre es más rutinario en su vida sexual y tiende a hacer casi siempre lo mismo. Las mujeres tienen más posibilidad de variar. Sin embargo, en las preferencias sexuales con objetos animados o inanimados es el hombre el que tiene más interés en estas variantes. Entonces puede haber una atracción específica a un objeto desde que son jóvenes, desde que inician su vida sexual, y lo llamamos un origen primario de su sexualidad, aunque no siempre sea el caso. Entonces no hay un conjunto de rasgos de personalidad específicos que estén asociados al fetichismo. Las personas que lo experimentan son tan diversas como cualquier persona en términos de personalidad, interés y también de interés en la sexualidad y la forma de vivir su sexualidad. Entonces hay muchas discusiones todavía, sobre todo en los manuales que no son directamente de sexología. El MDS, por ejemplo, que es el manual que utilizamos los sexólogos, sí especifica claramente que el fetichismo es una patología, es una alteración. Sin embargo, otras organizaciones coinciden en que no es una patología, sino que es una variante mientras no haga daño a nadie. Pero puede ser que haga daño a la relación de pareja y a la misma persona, que genera sentimientos de ansiedad, de culpa, porque está emitiendo una serie de conductas o contingencias que le producen incomodidad porque son, a pesar de que le producen placer, son socialmente rechazadas. Como en la serie de Hammer, que se excitaba en tocar el cuerpo de sus víctimas. Claro, muchos de los criminales en serie tienen este tipo de fijación patológica también. Pero, sin embargo, el fetichismo estamos de acuerdo que puede llegar a ser una experiencia cuando no es la única forma de excitarse sexualmente, puede ser una variante sexual. Pero tienes que tener cuidado de no pasar la raya y que se estanque y que se vea como una forma única de obtener placer sexual. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. O sea, el tratamiento implica una combinación de técnicas terapéuticas. Ahí generalmente hay consecuencias como la ansiedad. Hay que aprender a manejar la ansiedad a través de mindfulness o a través de técnicas de relajación muscular y de respiración, o también puede ser tratada con fármacos. A veces se necesita medicación, pero antes de recetar cualquier tipo de medicamento hay que hacer un diagnóstico para ver cuál es el origen, cuál es la causa.
si es una causa orgánica, es una causa psicológica. La terapia psicológica generalmente está relacionada con terapia cognitivo-conductual, es decir, cambiar la forma de pensar de la persona, cambiar las creencias que pueda tener, las cogniciones negativas que pueda tener, trabajar con las creencias sexuales para que la persona no sienta culpa ni ansiedad, entender que puede ser una variante que puede realizar de vez en cuando. La fijación no tiene un origen específico, pueden haber muchas causas, acá me está preguntando Paola. O sea, puede ser un aprendizaje, puede ser una experiencia, puede ser alguna forma que te enseñaron de tener actividad sexual o aprendizaje por modelamiento, viste una persona que lo hacía, una pareja que tenía y lo aprendiste a disfrutar y te animaste a practicarlo, ¿no? Lo importante es que se maneje sobre todo los criterios de ansiedad, dar información sexual para entender que hay un montón de variantes, sino que no tiene que ser la única forma de estimularte sexualmente. Que no siempre es una patología, es cierto, puede ser una experiencia que tengas con tu pareja, pero depende también de cuál es la causa y del descubrimiento del origen que lo vas a hacer durante la consulta terapéutica. Hay también técnicas sexuales de modelamiento, de enseñar las variantes sexuales y a entrenar a la persona para que tenga distintas formas de experiencia, para que disfrute de su sexualidad de manera variante y que no se quede en una sola fijación. La terapia cognitivo-conductual, el manejo de habilidades sociales, por ejemplo, porque muchas personas fetichistas pueden ser introvertidas, pueden ser personas que les cuesta relacionarse con otros y lo hacen a través de la masturbación. Pero sobre todo yo creo que es fundamental el manejo de la relajación muscular para no consumir medicamentos innecesariamente. ¿Cuál es el pronóstico del fetichismo? Puede variar dependiendo de la gravedad de los síntomas y también de la eficacia del tratamiento que estés aplicando. Lo que pasa es que en terapia sexual los tratamientos no deben ser únicos de una sola manera, de una sola receta. Tú tienes que hacer un tratamiento sexual o una terapia psicológica considerando la experiencia de cada individuo. Cada individuo es diferente. En el caso de fetichismo pasa lo mismo. Lo que le gusta a Juan no le gusta a María, lo que le gusta a María no le gusta a Antonio, lo que le gusta a Antonio no le gusta a Rosa. Todos somos diferentes. Tenemos que aprender a identificar cuál es la forma de disfrute de las personas en la terapia sexual. O sea, cómo obtienen el placer sexual. También se tiene que tratar en el caso de que haya pareja, hacer una terapia de pareja, para que la pareja entienda y pueda manejar y no se deje manipular por su pareja. O sea, la pareja fetichista tiende a pedir, a rogar, a suplicar que use determinado objeto y decirle que esto es inofensivo. Pero si a la pareja le molesta y se deja manipular, va a seguir en la cuerda y va a fomentar más esa actividad fetichista. Es la pareja la que tiene que decir en un momento determinado, poner un corte, un alto y decirle, bueno, esto lo vamos a usar una vez al mes para iniciar y después vamos a probar otras cosas. De modo que no haya una sola forma de estimulación o de excitación sexual. Porque si la única forma que tú tienes de excitarte es a través del objeto, quiere decir que algo anda mal. Tienes que buscar otras formas. La excitación, ¿cómo se produce? Por fantasías, por imaginación, por creatividad, por toques, por caricias, por masajes, por sexo oral, por masturbación, por estimulación anal, estimulación de clítoris, estimulación del pene. O sea, hay muchas formas de estimular, estimulación del cuerpo en general a la pareja. Y no tiene que ser basada solamente en un objeto o en una única forma de estímulo sexual. Y en el caso de la parte del cuerpo, de lo que hablamos, la somatofilia, que ya no es fetichismo, pero antes sí, se consideraba como fetichista, también es que tienes que conocer todo el cuerpo de tu pareja para poder acariciar, estimular, tocar otras zonas que no son genitales, para que no haya una fijación con la genitalidad nada más tampoco. O sea, lo ideal es que tú disfrutes de todo tu cuerpo y la piel es la zona más extensa que tenemos. Entonces hay que descubrirla junto con tu pareja, hablar, tocar, acariciar, conversar y descubrir las zonas erógenas de cada uno, que siempre van a ser distintas. Y en base a eso es que se producen las variantes y la creatividad sexual. Tú puedes acariciar a tu pareja con los dedos, con las manos, con la yema de los dedos, con la palma de tu mano,
con los labios, con el cuerpo, con los genitales y disfrutar de esta variante de masajes sexuales también. Entonces, lo importante es perder la vergüenza, conversar con la pareja, incorporar elementos, puedes incorporar un objeto fetiche de vez en cuando. O sea, puedes probar que tu pareja se vista con una lencería sexy y tener la relación sexual con tu pareja con la lencería puesta. O puedes que se pongan los zapatos de taco y tengan relaciones. O tú ponerte una prenda que a ti te guste y que tu pareja también la traiga. Entonces, esto va para hombres y para mujeres. A pesar de que son más los hombres fetichistas que las mujeres, la posibilidad de disfrute se puede dar en ambos como una experiencia. Eventualmente, utilizar algún objeto que te produzca placer. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de telas, de texturas. Como los objetos pueden ser de texturas o de formas, tú puedes tener una seda y acariciar a tu pareja con eso, así jugando por encima, y en un momento determinado tocarla, acariciarla con esa tela, esa seda suave y sensual a lo largo de todo su cuerpo. Y esa es una actividad que podría convertirse en un fetiche, pero que lo ideal es que no, que varíes también en texturas, que varíes en estimulación, de modo que no siempre sea la misma forma de tener actividad sexual. Entonces, en conclusión, el fetichismo es una patología. Es una patología cuando es la única forma de excitarte sexualmente y no puede haber ninguna otra. Si no está presente el objeto, que puede ser, como les dije, la prenda de vestir, el zapato, la ropa, una tela, cualquier cosa inanimada o un juguete o un peluche, entonces ahí es una patología, cuando dependes exclusivamente de ese objeto inanimado para excitarte sexualmente. Si es una parte del cuerpo, estamos hablando de una somatofilia, es decir, que te excitas únicamente tocando las nalgas de tu pareja, tocando los pies, oliéndolos, chupándolos, tocando las axilas o cualquier otra parte del cuerpo. Es una patología. Pero si lo usas de vez en cuando para tener actividad sexual, salir de la rutina y variar, es una experiencia y no es una patología. Lo importante en general es que la sexualidad tiene que ser variable. O sea, tienes que cambiar, tienes que alternar para que no sea monótona, no sea aburrida y no caigas dentro de una patología. ¿Bien? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Han preguntado poquito, pero yo he hablado mucho sobre el fetichismo, pero quería este tema porque me lo habían sugerido ustedes también. Este domingo tenemos un tema con dos invitados especiales, dos médicos sexólogos, uno de Colombia, otro de Venezuela, que está en el Perú, y conmigo, y vamos a hablar de bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, sobre todo en adolescentes, que es lo que está pasando ahora, que es como un contagio social, pero también en adultos. Entonces vamos a hablar de todas estas opciones. Este es un tema controversial, es un tema que hay como un contagio social, está de moda la homosexualidad, dentro de poco espero que no sea obligatoria, pero quiero que entiendan que es una conducta fisiológica, no es una patología, y los temas que vamos a ver son con personas muy especializadas, profesionales, médicos y yo como psicólogo. Gracias a ustedes, un placer, Paola, Maricruz, Suez, Pinoza. Entonces, el tema del domingo no se lo pierdan, es a las 11 de la mañana, que va a estar bastante interesante y pueden preguntar, aclarar dudas, lo que quieran. Sobre todo los que tienen, no solamente, sobre todo no, los que tienen hijos de 12, 13, 14 años, que están hablando de mucho de este tema en los colegios, lo están hablando en la televisión, lo están hablando en las series de Netflix, Disney, en todas las películas, y lo están tratando de normalizar como fue si la mayoría fuese así, cuando es solamente de un porcentaje mínimo de personas. Pero tenemos que saber por qué está pasando eso y qué podemos hacer cuando tienes un hijo que tiene 10 años y te dice, papá, soy bisexual, ¿no? Ya sea hijo o hija. Entonces, esos temas que están preocupantes, que son candentes y que la gente no quiere hablar de ellos para no estar en lo socialmente incorrecto. Porque ahora pareciera que hablar de estos temas está prohibido y te pueden despedir de una universidad o de un colegio si hablas en contra de estos temas. No es hablar en contra ni a favor, es poner las cosas claras y explicar de qué se trata
O sea, ¿qué es? ¿Es realmente una orientación? ¿Es una preferencia? ¿Es una opción? ¿Es una posibilidad? ¿Es algo que puedes decidirlo a los 12 años? Entonces, eso es lo que queremos conversar. Aún mi pequeño está pequeño, pero para prepararte. Paola, tu pequeño puede estar pequeño, pero está viendo dibujos animados donde hay muchos mensajes de transexualidad y de los movimientos LGTBI desde el kinder. Entonces tienes que estar preparada. Si no hablas tú, los demás van a hablar por ti. Bueno, un abrazo para todos. También a ustedes les agradezco mucho, lindas las palabras que me están dando. Y gracias por el apoyo y por favor yo quiero que compartan esta información, o sea que esta información llegue a la mayor cantidad de gente. Tenemos que hablar de temas que normalmente no se hablan y que no se hablan en colegios ni en universidades y que no hablan con los padres, con los chicos y no hablan las parejas entre sí. Entonces, mientras más gente empiece a tomar conciencia de que la sexualidad se tiene que conversar, se tiene que hablar, es para prevenir problemas sexuales futuros, disfunciones sexuales, para que disfruten de su sexualidad. Entonces divulguen las redes, por favor, con sus amigos, con conocidos, con familias, denle compartir, denle like. Yo estoy en YouTube, en Facebook, ya saben, y en Instagram como Sexólogo Rondón. Y es importante compartir esta información porque mientras a mayor gente llegue, está recibiendo información científica, no está recibiendo información con errores de concepto. Un abrazo grande, los espero el domingo a las 11, no se lo pierdan. Ya les dije que tengo dos invitados especiales, que ambos médicos sexólogos de Colombia y de Venezuela, y vamos a conversar sobre este tema de homo, hetero y bisexualidad. Nos vemos el próximo domingo, un abrazo grande, que estén muy bien y que pasen lindo fin de semana. Ya estamos con un poquito más de frío en Lima. Hoy me dieron la noticia de que empezaba el calor de nuevo el sábado, espero que no. Un abrazo grande, cuídense mucho, los quiero mucho. Chao, chao.